Leonardo. Nada, pero me la pasé jugando en Bien. el celular. Aleluya, puede terminar un día más, no me dio sueño, me levanté a las 12. Perfecto, que hayas recuperado. Pero la verdad, como siempre, es viernes, luego despierto y ya es de nuevo. O sea, muy rápido los días. Un fin de semana frío, sí, es relativamente rápido y pendientes que realizar. Pues esta semana va a ir mucho más rápido porque les van aparte de la Junta de Padres y Familia, se les va a notificar cómo va a ser sus evaluaciones. Si va a ser proyecto, pues se les va a asignar el proyecto y ustedes van a empezar a trabajarlo. Espero que sea hasta en el mes de marzo que empiecen las evaluaciones. Y espero que sea como la otra vez, ¿se acuerdan? Solamente entraban a presentar sus trabajos o su examen y posteriormente preparaban el siguiente examen. Espero que me den oportunidad para que sea examen oral con ustedes. Sé que algunos se ponen un poco nerviosos y otros se les facilita más, pero les voy a dar las facilidades para que el examen oral sea mucho más llevadero. En historia, a la mayoría le fue muy bien en el examen, en la lección que tuvimos. Pues les felicito. A los que no les fue tan bien, les envié las respuestas correctas de las donde fallaron para que lo corrijan y tengan la información completa de la materia de historia de México. Pues en español hoy vamos a ir concluyendo con lo que va a ser la biografía. Bien. Aquí suponemos que ya hicieron el borrador y en el borrador lo que yo les voy a ir verificando es la repetición constante de algunas palabras que ustedes vayan usando con frecuencia para que hagan uso de algunos recursos de ortografía y la lectura no sea repetitiva. Ya les dije que pueden usar sinónimos y pronombres personales en caso que se refieran a la misma persona. También pueden hacer referencia a la profesión que desempeña. Si en un momento dado de la vida de la persona que está narrando ya dijeron que se dedica a tal actividad, pueden hacer referencia a la persona de acuerdo al oficio que desempeña. Imagínense que es profesor o maestro, como ustedes le quieran decir, y ya pusieron allá, Julio nació el 3 de febrero de tal año, en tal año se tituló como docente, y para no repetir el nombre de Julio, en otro apartado pueden poner el profesor, y más adelante pueden poner el maestro, y más adelante pueden poner el docente. Ustedes deben tener como un listado de sinónimos que les pueda ayudar a no estar repitiendo la misma palabra. Para referirse al sujeto o para referirse a alguna institución, por ejemplo, escuela. A la escuela le pueden poner Ateneo, colegio, institución, y se entiende perfectamente en el contexto se entiende perfectamente que están haciendo referencia a la escuela o la palabra estudiar, pueden utilizar cursar, culminar, egresar, ingresar, para que no, vuelvo a repetir, no sea algo monótono la misma palabra que estén usando. De todos modos, cuando ustedes ya me envíen su borrador, yo lo leeré con detenimiento y les haré esas observaciones o algunas palabras que no se usan. ¿Estás por allá, Sofi? ¿Sí? ¿Se acuerda qué palabra le dije que no debe usar en la biografía?
La de hermanita. Ándale, la de hermanita. Aquí en la península entendemos perfectamente a qué se refiere hermanita, pero en otro contexto no se entiende. Hermana menor podemos poner, ¿no? No se puede poner Hermana menor o hermanita. solamente hermana. Y si pones hermana de, tú dices, yo tengo 18 años y mi hermana tiene 11. Se entiende o se da por supuesto que ella es tu hermana menor. En el contexto yucateco, pues tenemos que hacer la especificación de hermanita. De hecho, a su compañera Sofía fue la única corrección que le encontré en sus 2 hojas y media que escribió de biografía. Todo lo demás estaba muy bien redactado. Incluso sus conectores que ella utilizaba de temporalidad fueron correctas primero, posteriormente, a continuación, actualmente, estuvieron muy bien llevados y no lo copió Sofía en ningún lado porque la vida de la persona que está haciendo no está publicada. Ella fue construyendo con la ayuda de un familiar adecuadamente la biografía y la redacción de su biografía. Espero de ustedes también hagan ese esfuerzo de utilizar correctamente las palabras y también los conectores de temporalidad o los nexos de temporalidad que nos vayan dando esa secuencia cronológica de la historia que están contando. Esto es, si ustedes ya redactaron, además de las complicaciones que pudieras haber experimentado para conjugar los verbos de manera correcta, es probable que al llevar a cabo la investigación para recabar datos que incluiste en el borrador de la biografía encuentres algunas citas textuales, o sea, declaraciones hechas por personajes investigados o por algunos especialistas o por alguien que convivió con él. Al no saber cómo debías registrarla, lo hayas hecho incorrectamente. Por eso, a continuación, se presenta un ejemplo que pueda ser de utilidad para que salgas de tu error. ¿Ustedes cómo van a poner? Les voy a compartir la no pantalla, el pizarrón. Porque ustedes no utilizaron fuentes escritas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner esto. A ver si puedo escribir hoy bien. Es entrevista. Entrevista realizada. Pone la fecha que realizaron su entrevista. Aquí, entrevista realizada, él pone la fecha en ese lugar. Si fue en Humán, Yucatán, si fue en San Lorenzo, Yucatán, si fue en Tanel, Yucatán, donde ustedes hayan hecho la entrevista, van a ponerlo. Y ponen el nombre de la persona a quien le realizaron la entrevista. Es el modo de cómo se justifica o cómo se pone la biografía de
la información recabada. Y esto es muy importante, igual para que ustedes puedan validar esta información que recabaron. Ustedes han realizado lo que se llama una fuente primaria a través de la entrevista, y esa información que han recabado tiene que estar justificada de este modo. Entrevista realizada por ejemplo, 2 de febrero en Humán, Yucatán, a el maestro Julio César Santos. ¿Sí me logro explicar? ¿Apuntaron todos? Seguro. Apuntaron. Esto es lo que van a poner en la parte de abajo de su biografía. Nada más de ese dato requerimos nosotros. ¿Cuáles fueron los datos, maestro? ¿Cuáles fueron? Perdón, Juan Carlos. ¿Cuáles fueron los datos? Es entrevista realizada, se pone la fecha y el lugar donde se realizó la entrevista y la persona a quien se le realizó la entrevista. Todos ustedes ya realizaron entrevista, así que no hay problema. Nada más recuerden el día que le hicieron. ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Cómo fue? Ya como entrevista realizada. Pones la fecha. ¿En qué fecha realizaste la entrevista? ¿En dónde realizaste la entrevista? O sea, el lugar. Y a la persona que le hiciste la entrevista. En una cita textual, ustedes pueden, por ejemplo, cuando hacen una entrevista, la información que ustedes recaban algunas veces las personas, por uso y costumbre, no hablan o no usan un español correcto. Si ustedes quieren dejar tal cual, la información se pone entre comillas y lo que está entrecomillado se entiende perfectamente qué es lo que la persona dijo textualmente en la entrevista. Es como que te contesta así la persona. Ahorita yo trabajo en el Seguro Social. Ustedes sí han escuchado que así habla la gente. Ahorita yo estoy haciendo mi tarea. Ahorita estoy lleno de compras. Ese ahorita es un modo inadecuado que tenemos de... Sí, pero yo sí hago a veces. Entonces estoy. No solo usted habla de ese modo, también he escuchado a profesionales que cuando están hablando en un foro, incluso de gente profesional, utiliza el ahorita y no utiliza el ahora. Otro que es muy común, el aiga. Para que haya mucha gente, vamos a hacer más invitaciones. Para que haya más comida, vamos a decir que las otras personas traigan también algo para compartir. Es el aiga. También es muy común que lo usemos. Y no es... Yo conozco a una persona que puro aiga dice. Ok. El otro O sea, cuando habla tiene que usar. Ajá. El otro error común es que utilicemos alguna palabra tipo muletilla y que se vaya repitiendo.
como vimos en las variantes lingüísticas, el dequeísmo, el de qué, de qué, de qué, de qué, hay personas que lo usan con mucha frecuencia y cuando tú estás transcribiendo, o por ejemplo, si grabaste, lo vas a estar escuchando con frecuencia. Si te parece relevante, lo puedes poner dentro del cuerpo de tu trabajo, si no, simplemente lo omites. En caso de que ustedes quieran poner alguna frase textual de lo que les dijo la persona, que sería un texto directo, una transcripción directa, se pone entrecomillado, se pone como una especie de diálogo. Pero si lo van a hacer de un modo eh, con un formato no de entrevista, como se les está pidiendo en la biografía, pueden ustedes utilizar la forma correcta. Busquen cómo debe ser adecuadamente la palabra o la frase que está usando la persona de modo incorrecto. Una cita textual o directa es aquella en la que se escriben las ideas de una persona tal cual las mencionó. Para evitar imprecisiones es necesario copiar las palabras dichas por esa persona tal como lo dijo, por lo que se recomienda poner cuidado especial en el momento de transcribirlo o si fueran tomadas de una entrevista es imprescindible tener a la mano la grabación. Por lo regular, el tipo de citas que se insertan en una biografía deben ser breves, no mayores de 5 renglones, por lo que se le conoce como citas cortas. Estas deben ser diferenciarse del cuerpo mediante algunos signos de puntuación, como son los puntos, comillas y paréntesis. Y yo les pido que utilicen la cuestión de las comillas. Cuando van a cuando van a citar textualmente algo, lo ponen entre comillas. Previo a esta cita debe ir 2 puntos. Y dijo 2 puntos y ya copian textualmente lo que dijo. Cuando existe mayor información, lo que se hace es poner puntos suspensivos diciendo que existe más información, pero no se consideró relevante incorporarlo al cuerpo del texto presentado. Asimismo, en algunas ocasiones se pueden emplear ciertos verbos que hagan notar que se está insertando una cita textual. Algunos de estos son dice, explica, afirma, refiere, sostiene, entre otros. Estas palabras deberán ir seguidas de 2 puntos y la frase expresada se escribirá entre comillas. Además, a un lado de esta incluirá entre paréntesis el apellido paterno del autor, el año de la publicación del libro o donde se extrajo la cita y las páginas. En este caso no van a hacer toda esta información en virtud de que solamente están trabajando la entrevista que ustedes realizaron para obtener la información de las personas. En la parte de la bibliografía, cuando ustedes pongan allá lo que les dije hace un momento, la fecha de la entrevista, el lugar de la entrevista de la persona entrevistada es suficiente y se entiende que esa cita fue tomada de esta información. Es muy importante que entiendas que no diferenciar las citas del resto del cuerpo de texto es cometer plagio o robo. Eso significa que estás copiando una obra ajena y con ella incumples con respecto a los derechos de autor. Hay gente que no pone adecuadamente esta ecuación de las situaciones. Es que me mandaron un mensaje de un alumno y ya me perdí. Déjeme ver una cuestión. Okay. Ya.
les decía, hay personas que no utilizan lo que nos están pidiendo acá, utilizar correctamente las citas textuales. Ustedes están aprendiendo y con frecuencia se les hago mención a ello. Copian y pegan la información. No es incorrecto copiar y pegar información. Lo importante es que ustedes aprendan a referenciar esa información. Es decir, justificar la información que tú estás dando en la parte de la bibliografía. La otra cuestión es que últimamente se está verificando de modo pormenorizado esta cuestión cuando si estás plagiando o no una idea y te puedes meter en problemas graves en caso de que estés en un nivel educativo bastante elevado, en primaria, secundaria, bachiller, te perdono un poco esos errores, pero aún así, te está teniendo mucho cuidado. ¿Qué me pasó a mí? Les voy a compartir algo, pero voy a dejar de grabar para que yo se los comparta. Maestro, se me está yendo mucho la luz de mi casa y se me está sacando